Regresamos a Voz Empresarial y ya tenemos conectado a el doctor Luis Núñez. Gracias, doctor, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Norteamérica y analista económico. Gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Con mucho gusto, Aurora. Buenos días. Gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Gracias. Ayer le comentaba al doctor, le mandaba un mensaje, pues se me hizo interesante este asunto de los aranceles que está pasando en México. Hyundai es una automotriz coreana, anuncia que se va a Alabama, Estados Unidos, y deja una línea de producción, la llamada Tucson, aquí en México. En Estados Unidos se van a invertir cerca de 28 mil millones de dólares en este estado, con 14 mil empleos para el 28. Esta parte se tiene, por un lado, economía de la federación, tienen enunciados, decía el secretario Marcelo Ebrard, por casi 298 mil millones de dólares de empresas extranjeras o directas o nacionales que se invertirían aquí. Pero por más el cuidado que se ha hecho, doctor Núñez, de tratar con Estados Unidos, los aranceles sí nos están pegando, y al menos Hyundai dijo, no voy a perder ¿cómo se llama?, el mercado que ya tiene allá. También tengo un pie aquí porque ya tiene un tiempo ya en Nuevo León, sobre todo, trabajando. ¿Usted cómo ve esta parte? Ya hay otras empresas también automotrices, que es el corazón de la industria manufacturera aquí en México, que están dejan su piecito aquí, pero también ponen otro pie allá. ¿Cómo está viendo esto como analista, doctor? Bueno, yo creo que las presiones que está sometiendo Trump al sector automotriz a nivel global son muy fuertes, y en ese sentido México, por ser un manufacturero importante de diferentes empresas automotrices, pues siente las presiones, aun cuando estemos dentro de un tratado de libre comercio, en acuerdos con Estados Unidos y Canadá. Esas presiones no dejan de afectar las decisiones que toman las empresas automotrices. Hoy por hoy, recordemos que el sector automotriz, la industria automotriz en México, es la más importante generadora de divisas de nuestro país. Tenemos una balanza comercial superavitaria en la industria automotriz por casi 100 mil millones de dólares. Somos el quinto mayor exportador mundial de vehículos ligeros, es decir, es muy fuerte el sector manufacturero. El 32% de las exportaciones manufactureras son productos automotrices en nuestro país. Tenemos el séptimo lugar a nivel mundial en fabricación de vehículos y el primer lugar en América Latina, es decir, un sector exportador muy importante de nuestro país, y contribuye de manera muy significativa al valor agregado de nuestra economía. Es un sector que emplea casi 1 millón de trabajadores en nuestro país. Entonces, imagínense con esos datos, cualquier repercusión que pudiera tener los aranceles en el sector automotriz nos pegaría de manera muy fuerte a la economía nacional. Entonces, creo yo que en ese sentido, las empresas manufactureras automotrices están viendo ese tipo de anuncios de Trump, esas presiones arancelarias que está sometiendo al mundo, pero particularmente a este sector tan emblemático para Estados Unidos como el sector automotriz, pues obliga a tomar alguna serie de medidas por parte de los empresarios para poder relocalizar cuando menos una parte de ese complejo entramado de producción de automóviles. Hyundai anuncia la posibilidad de mover una parte de su línea de producción a Alabama, precisamente con la intención, casi seguro, de evitar el impacto que pueden tener esos aranceles en algunos sectores importantes de su línea de producción. ¿Cuáles son los sectores? Yo estoy seguro que las empresas están revisando con cuidado que la parte manufacturera, que es la ventaja competitiva que tiene México, que ofrece México a la industria automotriz, permanezca en México, y quizás algunas de las líneas de producción más fuertes en procesos automatizados sean las que se puedan desplazar a algunos lugares de Estados Unidos, los que ocupan más robots, menos mano de obra, porque si no lo hacen de esa manera, el impacto sería muy negativo para la productividad y la competitividad de estas empresas que desean migrar presionados por los aranceles, porque la competencia con China es feroz. China tiene unos costos de producción muy bajos, y obviamente cualquier decisión que tome una empresa de automotriz en México para
desplazarse a Estados Unidos tendría impactos en su competitividad global frente a países como China. Fíjese que estoy viendo la parte aquí, la relocalización de empresas, el nearshoring, pues para nosotros hace 3 años, me acuerdo que lo comentábamos en Voz Empresarial, de hecho hicimos un foro específicamente sobre nearshoring, y dices tú, bueno, se apetecía hace 3 años, 2 años, un panorama muy, muy interesante para este país. No sé cuántas fábricas se han relocalizado su producción de México a Estados Unidos desde la implementación del TEMEC, pero esta relocalización, este nearshoring, pues realmente no ha sido la panacea para este país, menos desde la llegada de Donald Trump. ¿Y cómo está afectando esta relocalización de las empresas que tenemos aquí en México y que yo creo que muchas no se van a ir, van a hacerlo como Hyundai? Una parte la dejan aquí y otra parte la pasan para allá. Pero esta relocalización afecta al empleo aquí en México, a la propia inversión. ¿Cómo ver este panorama en este 2025 complicado, lleno de incertidumbre? Bueno, la estrategia de relocalización que implementó el gobierno de Joe Biden hace ya 3 años, en agosto del 2022, con la CHIPS Act, con la famosa ley de semiconductores y ciencia, creo que apenas está dando los primeros resultados respecto a las empresas que están llegando a Estados Unidos. Particularmente me voy a referir al estado de Arizona, con quien tenemos mucha relación, porque TSMC acaba de terminar apenas su planta, ya tiene 3 años construyéndola, acaba de terminar su megaplanta en Phoenix, invirtió $42 mil millones, está por invertir otros $100 mil millones más. Seguramente esas inversiones van a empezar a fructificar dentro de 3 años o 4 años más. Intel, con su inversión de $20 mil millones también está apenas terminando la planta. Por lo tanto, las empresas que se están relocalizando, atraídas por esas empresas matrices, apenas andan buscando dónde acomodarse. Es decir, el nearshoring apenas está empezando para los países que pudieran ser potenciales beneficiarios, como el caso de México. Estamos viendo empresas como Foxconn, por ejemplo, que está instalándose en Jalisco, que están tocando la puerta del gobierno del estado de Sonora, pidiendo, conociendo más a detalle cómo pudieran instalar alguna planta aquí en Sonora para estar cerca de sus matrices en Arizona. Es decir, esto apenas viene. Creo que es temprano todavía para decir que el efecto nearshoring no va a llegar a México. Creo que sí va a llegar. Es una estrategia de sobrevivencia y de seguridad nacional para el gobierno norteamericano, y en ese sentido ocupa muchísimo la complementariedad económica de México en materia de manufacturas particularmente, y talentos muy especializados en ámbitos de ingenierías y de áreas que requieren las empresas manufactureras, específicamente las tecnológicas. Entonces, no creo que se pueda hablar todavía, no es conveniente hablar de agotamiento, porque esto apenas está empezando. México tiene la posibilidad de complementar todavía más a Estados Unidos en esta guerra geopolítica en la que están enfrentando países asiáticos contra Estados Unidos. Entonces, vamos a continuar viendo cómo se dirimen una serie de aspectos en la geopolítica con Donald Trump y sus tarifas, cuál es la reacción de China, cuál es la reacción de otros países, y seguramente la cautela y la prudencia con la que está manejando el gobierno de México este tipo de embates económicos seguramente va a rendir frutos en el futuro, porque es indiscutible que Estados Unidos como nunca requiere de la economía mexicana para poderse complementar. Fíjense que estábamos entrevistando, ya ve que sigue la iniciativa de reforma a bajar la jornada de 48 horas a 40 horas. Platicábamos con el ingeniero Jesús Gámez, presidente de Index Sonora. Él nos mandaba una videonota, le hablé y me mandó una videonota muy interesante. De hecho, sacamos un artículo sobre su videonota que nos mandó, y él decía que México se está poniendo muy caro. México, en la industria de la exportación, dice, al menos en la cuestión laboral, prestaciones sociales que se han incrementado en los últimos meses, sobre todo a la llegada de López Obrador. La presidenta Sheinbaum ha continuado con estas iniciativas. La presidenta Sheinbaum dice, bueno, la bajada de 48 a 40 horas háganlo gradual,
Morena vamos a ver y sus aliados qué es lo que realmente definen. Pero el punto es que me llamó mucho la atención, se está poniendo caro México para la inversión extranjera directa, dice. Nosotros nos comunicamos diariamente con los inversores, están expectantes de saber inclusive el Estado de Derecho, la certeza jurídica y después del 1 de junio, qué va a pasar, el impacto de lo que va a pasar con la reforma judicial. Entonces, sí tenemos algo interno que sí está dando, así como golpecitos a que los CEOs, de hecho, en la entrevista que hizo Forbes, una estadística dice que el 55% de los CEOs de muchas empresas instaladas extranjeras en México están a la expectativa. Esa parte, volvemos a lo mismo, a la incertidumbre, pero eso de que nos estamos volviendo caros por políticas del propio gobierno para quedar bien, a veces políticamente, sin enfocarse en la productividad y la competitividad, doctor. Sí, sin duda entiendo esa reflexión de Jesús Gámez y es una reflexión que nos tocó trabajar hace un par de años respecto a los posibles impactos de una reforma que llevara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Es un tema que cuando lo abordamos encontramos que México es de los países más rezagados en esa materia. Muchos países del mundo, particularmente los socios estratégicos de México, habían reducido sus jornadas laborales a 40 horas. En América Latina creo que México es el de los países más rezagados en esa materia y veíamos que era factible lograr una reducción gradual de la jornada laboral, compensándolo con esquemas que favorezcan la productividad, como es inversiones y apuestas del gobierno federal hacia la competitividad de las propias empresas. En ese sentido, creo yo que hay que revisar con mucho cuidado que la jornada laboral vaya acompañado de inversiones y de estímulos, incentivos a las empresas, particularmente las manufactureras, que son las que podrían tener un mayor impacto por la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, creo que es un tema importante, es un tema que a la postre pues genera oportunidades también. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que la reducción de jornadas laborales tiene incentivos también y estimula a los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que buscar la parte positiva de este tipo de aspectos. Si bien es cierto, si el impacto directo es el encarecimiento de los costos de producción, pero si van asociados con incentivos a la manufactura, particularmente por la inversión en equipamientos que automatizan algunos procesos, yo creo que se puede compensar de alguna manera esos impactos de la reducción de la jornada laboral. Entonces, sí hay, sin duda, hay incertidumbre respecto a los efectos que pudiera tener la reforma judicial, los efectos que pudiera tener el subir los salarios, por ejemplo, los salarios mínimos en ciertas proporciones significativas, el reducir la jornada laboral. Sin embargo, aún tenemos margen, creo yo, de maniobra en la productividad precisamente por lo que se ha acumulado en México y los datos que muestran los diferentes sectores estratégicos de la economía, como el sector automotriz, por ejemplo, nos indican que hay margen para lograr eso. Las pymes, señor, de hecho dice, el Plan México 2030, decía el ingeniero Jesús Gámez, es muy importante. Marca una ruta, una dirección hacia dónde caminar, sobre todo fortalecer la planta industrial nacional y muchas de ellas son pymes, pequeñas y medianas empresas que trabajan como proveedores 2 y 3 del sector automotriz, están en autopart. Dice, esa parte a ellas sí les ha raspado realmente su operación, su ejecución, dice, porque hay una directriz o una visión en el Plan México de comprarnos más a nosotros mismos, de generar una industria para nosotros mismos y también para Estados Unidos, y efectivamente él hablaba, el enfoque va a ser la automatización, pero pronto y ya, dice, para poder solventar esos costos.
Pero en este caso ahorita, usted que es un experto en estos temas, ¿qué se está haciendo para, o qué inversiones está realizando México para de alguna forma apoyar y desarrollar esta industria automotriz que está ahorita siendo pues golpeteada por los aranceles? O sea, ¿qué ha visto usted de parte del propio gobierno y de parte de los propios empresarios, pues para decir que México sigue siendo un baluarte importante de este sector? Yo creo que lo que quisiera ver más bien son una serie de estímulos y apoyos del gobierno federal hacia este sector. ¿Cómo? A través de fomento al emprendimiento, a través de financiamientos oportunos para equipamiento, para automatización, para capacitación, para desarrollo de talentos, estímulos del gobierno federal que siempre son muy importantes para mantener la competitividad y aumentar la productividad. En ese sentido, yo creo que ese es el trabajo que pudiera hacer el gobierno federal en estos momentos para que se logre compensar este tipo de embate del gobierno norteamericano. Y por otro lado, mantener las negociaciones al día con respecto a algunos sectores estratégicos, por ejemplo, el sector de aceros y aluminio que fue impactado con un arancel del 25%, buscar la manera de pues renegociar en la medida de lo posible este tipo de aspectos con el gobierno de Trump y hacerlo en cada uno de los sectores, mostrando que la complementariedad de las economías es más importante entre México y Estados Unidos que los efectos que pudiera tener el abandonar un acuerdo tan significativo para la economía norteamericana como es el acuerdo que tiene con México. Ahí debe caber la prudencia y la inteligencia para poder lograr ese tipo de entendimientos y de razonamientos entre Estados Unidos y México. Yo creo que es importante estimular la economía y si eso se logra precisamente con programas de apoyo al emprendimiento, de financiamientos, de subsidios a algunos sectores estratégicos de la economía norteamericana, empresas o industrias completas que requieran un estímulo, eso creo que ayudaría muchísimo para mantener competitivos algunos sectores importantes de nuestra economía. Para terminar, la banca de desarrollo como NAFIN, pues es una banca de desarrollo importante que estimula precisamente ese financiamiento que usted dice. ¿Cómo la ve trabajando? O sea, yo no la he visto en los últimos años, sinceramente, con esa oportunidad que tenía, me acuerdo, y la capacidad que tenía para estar ejerciendo en todo el país, precisamente este movimiento, sobre todo apoyando a la planta nacional. ¿Cómo ve ahorita NAFIN usted? Insisto, era importante una banca de desarrollo que no la veo con esa proactividad de antes, doctor, sinceramente. Quisiera verla mucho más activa, por supuesto. Quisiera verla a NAFI, Nacional Financiera, quisiera verla con aquellos esquemas de 1 a 8 que tenían a través de recursos de recursos utilizaban como capital de garantía líquida para que la banca privada pudiera prestar y que la Nacional Financiera se convirtiera en ese soporte para en caso de que hubiera algún tipo de fallas en el esquema de repagos. Entonces, yo quisiera verla más activa. Creo que tenemos instancias de banca de desarrollo que han sido muy importantes para el desarrollo de México. Quisiera verlas más activas con paquetes financieros más ágiles y más movidos y más fortalecidos, con más fondos para poder apuntalar el desarrollo económico de algunos sectores importantes de México. Yo creo que es un activo muy importante la banca de desarrollo. Creo que vale la pena activarla con todo su potencial y eso va a ser sin duda un elemento que pudiera ayudar en estos momentos a activar estos sectores importantes de nuestra economía. En un minuto, doctor. Olinia es un proyecto muy importante del gobierno mexicano que de alguna forma podía hacer, se va a ensamblar, se va a producir aquí. ¿Cómo la ve? O sea, ¿realmente podrá aterrizar esa idea de la presidenta de hacer un carro mexicano para los mexicanos? Yo espero que sí. Yo espero que los empresarios que van a entrar a construir este vehículo lo hagan con mucha determinación, lo hagan con mucha inteligencia, lo hagan con buenas inversiones y lo hagan sobre todo con mucho apoyo del gobierno de México. Este tipo de proyectos empresariales son importantes a nivel global, han sido determinantes en los países en los cuales se han impulsado la creación de vehículos
como en el caso de Alemania, con varias marcas importantes en Estados Unidos, ni se diga, en Japón, en China, siempre han estado los empresarios apoyados por los gobiernos y eso es lo que ha garantizado que esos proyectos de producción de vehículos crezcan, se fortalezcan en el tiempo. Necesitan el apoyo de los gobiernos, no solo de inversiones, no solo de capitales accesibles, no solo de estímulos a través de subsidios, algunos temas como el acero, el aluminio, que pudiera ser importantes, sino también en equipamiento, en financiamiento barato y en las compras de gobierno, que el gobierno se compromete también a comprar vehículos ensamblados, producidos por empresas mexicanas, como parte de ese estímulo que permita que la producción de vehículos se consolide, como tuvimos anteriormente con Dina, como lo tuvimos anteriormente con Ramírez y otras armadoras que han tenido la posibilidad de fortalecerse en el tiempo y contribuir de manera significativa a este sector tan importante como es la industria automotriz en México. Perfecto, doctor. De hecho, el secretario de Hacienda dice que lanzó su proyecto para estimular, en este caso, el crecimiento en México y dice que efectivamente el gobierno debe de comprar a los empresarios en un 10%, pero hacerlo ya para dinamizar esta economía contraída. ¿Cómo ve ese punto de vista? Es importantísimo que las compras de gobierno prioricen a los productores, a los fabricantes en nuestro país. Es muy importante. El principal estímulo que tiene para muchas empresas son las compras de gobierno. Recordemos, lo pongo siempre como ejemplo, en Estados Unidos los gobiernos federal y estatal compran vehículos Ford, Chevrolet, Chrysler. ¿Por qué? Porque es la forma que van a estimular a la producción, a la industria automotriz nacional. De esa manera se priorizan las compras de gobierno a la empresa nacional y se garantiza que pueda tener presencia y constancia en el tiempo y permite también las reinversiones de capital para mantener competitivas a esos sectores. Es muy importante las compras de gobierno y ojalá que fueran no solo el 10%, que fueran mayores todavía para poder estimular más algunos sectores importantes de la economía. Pues como siempre, doctor, muchísimas gracias por su conocimiento y ahorita nos vemos para visitar NICDET ahí. Es muy importante saber, NICDET, qué tipo de investigaciones hacen en este corporativo de Rubio Hijos, Rubio Pino e Hijos, y donde es muy importante saber que aquí en Sonora se hacen investigación y desarrollo interesante para la salud y para otros sectores. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Con gusto, Aurora. Buenos días.